3. Que la justicia es restauración. Hacer las cosas legalmente. Conciencia social. Para todos los colombianos. Es llevar La Secretaría informa que se trata de un acto legislativo segunda vuelta y requiere votación nominal y mayoría absoluta. Ministro, bienvenido a Contraplano, el podcast del Ministerio de Justicia y del Derecho. Muchas gracias, muy amable. Quisimos comenzar nuestro diálogo con ese audio de este momento histórico y se lo quiero explicar a nuestra audiencia. Es el momento en el que el secretario del Senado, Gregorio El Hack, anuncia la aprobación de la creación de la jurisdicción agraria y rural. Segundos después en su Twitter, usted escribe: se acaba de aprobar la creación de la jurisdicción agraria y rural. Con alegría y emoción puedo decir, estamos cumpliendo. ¿Por qué no le cuenta a los ciudadanos, especialmente a las campesinas y los campesinos de Colombia, quienes viven en la ruralidad, por qué es histórica esta decisión? Mira, es histórica porque desde la creación de la República, uno de los problemas más graves que no se ha resuelto es el problema de la propiedad, la tenencia y la explotación de la tierra y la prosperidad, la tranquilidad, la buena vida de las campesinas y los campesinos. Era una deuda de ya pues más de 2 siglos y detrás de la cual hay ríos de sangre, de dolor, de desplazamiento, de despojo. Así que por primera vez logramos que el Estado colombiano disponga de la existencia de jueces en los territorios rurales para que allí, de un modo rápido, gratuito, sin grandes formalidades, se puedan resolver de modo civilizado, con justicia, con garantías para todos, esos problemas que da la vida rural, problemas de propiedad, de linderos, de tenencia, de adjudicación de baldíos, de uso del suelo. Todos esos problemas se van a poder resolver ahora de modo ajustado a la justicia, ajustado a la ley, y por eso la alegría que yo expresé allí, porque realmente es una reivindicación histórica para un sector de la población que ha sido olvidado, menospreciado, excluido de tantas oportunidades cuando lo merecen todo. Gracias a ellos, en nuestras mesas y en nuestras cocinas hay alimentos y era una deuda histórica con todas ellas y con todos ellos. En efecto, ministro, no puedo seguir este diálogo sin que nos cuente qué sintió en ese momento, un constitucionalista tan reconocido como usted. ¿Qué siente al tomar una parte tan importante en cambiar la Constitución para bien, como nos acaba de explicar? Pues realmente es una enorme alegría, una enorme satisfacción poder haber puesto en la práctica esa idea de que la Constitución está hecha también para resolver problemas históricos, para avanzar en la ampliación de libertades, para construir igualdad, y que se rompe así ese ciclo histórico que llevábamos de reformas constitucionales, de restricción de derechos, de desmonte del espíritu de la Constitución original de 1991, y se endereza el rumbo no solo para recuperarlo, sino para avanzar en ese grupo humano que había quedado excluido. Si esto lo combinamos con la otra reforma constitucional en la que se le otorgan a los campesinos y a las campesinas el estatus de sujetos colectivos de derechos y se les también de sujetos de especial protección, pues vemos ahí un giro bien importante de la Constitución hacia las bases de lo que es nuestra querida Colombia. ¿Cómo se logró, ministro, ese consenso? Mucho de lo que se reportó acerca de la reforma, la creación de la jurisdicción agraria, fue que, a diferencia de pronto de otros casos, pues se logró un buen consenso y usted fue buena parte actor fundamental y por supuesto el equipo del Ministerio de Justicia en ello. ¿Cómo se logran esos consensos para esas transformaciones tan importantes? Yo creo que el consenso se logra primero a partir de la puesta en evidencia de que no es un problema que tenga color político, sino que es un problema social profundo en el que todos tenemos deuda histórica. Pero también reconozco que los consensos se logran por un esfuerzo de escucha, de inclusión,
de tener en cuenta la voz del otro, en encontrarle razón, incluso a aquellos con los que uno está en desacuerdo, e intentar construir algo que, si bien puede no ser el mundo perfecto que uno quisiera, es un mundo razonable para muchos. Este proyecto tiene esa gran ventaja. Ahí en el anuncio de votación con el que inicia esta grabación, pues se anuncia una votación casi que unánime a favor. Es decir, partidos de la oposición estuvieron de acuerdo. Además, aunque no aparecen ahí en la votación, las altas cortes, gremios de abogados, otros cuerpos, digamos, de jueces organizados estaban también de acuerdo, y claro, esos consensos se construyen, implican eso, un esfuerzo de escuchar, de entender, de estar dispuesto a modificar los textos, como efectivamente ocurrió con y eso le otorga a la reforma constitucional una especial fuerza, porque no puede ser vista como un triunfo del grupo ganador frente al grupo perdedor, sino como construcción de país. Ministro, hay quienes piensan que lo más difícil, que era la aprobación de la jurisdicción, además porque es una reforma a la Constitución, no es cualquier cosa, ya se logró, pero hay otras voces que dicen, bueno, esto apenas empieza. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Que ambos tienen razón. Lo más difícil, sin duda, era reformar la Constitución para crear la jurisdicción agraria y rural. Me haces acordar de que la Constitución de México comienza con temas rurales y agrarios, ¿no? En uno de sus primeros artículos, no me acuerdo si es el primero o el segundo, habla de la propiedad de la tierra. En nuestro caso, esa Constitución ya tiene más de 100 años, en nuestro caso era una deuda de ese entonces y era difícil, se había intentado varias veces y no se había logrado. Pero por supuesto, de la reforma constitucional a la inauguración del primer despacho judicial en un territorio lejano a Bogotá, con todo lo que estamos pensando de equipos multidisciplinarios, con suficiente dotación, infraestructura, con buena capacidad de obrar, hay una distancia. El propio acto legislativo ordena que en los 6 meses siguientes, 6 meses que ya están comenzando, el Consejo de la Judicatura, junto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, debemos hacer todo lo posible para crear el mayor número posible de jueces en los territorios y que simultáneamente se debe ir tramitando la ley que cree procedimientos ágiles, por supuesto gratuitos, que permitan la cercanía de esta jurisdicción nueva con la población. Así que es cierto que el paso más difícil ya se dio, pero también es cierto que falta toda la asignación presupuestal, logística, la construcción de las sedes, el nombramiento de los jueces, todo eso habrá de ocurrir en el segundo semestre de este año. Imagino que, bueno, para todo este camino que viene ahora para la jurisdicción agraria y rural que usted nos describe, no sé si se ha pensado ya, bueno, ¿dónde van a estar esos jueces? Usted nos habla, bueno, en los lugares, digamos, donde deben estar, ¿no? Donde hay ruralidad. ¿Se ha pensado ya, se ha hablado o tiene usted alguna deseo de, bueno, por dónde empezar? ¿Dónde estarán estos jueces y juezas? Claro, esperamos también. No solo el deseo, sino que ya el Ministerio de Agricultura, o con el Ministerio de Agricultura, tenemos un mapa de necesidades de justicia agraria y curiosamente coincide con buena parte de los territorios PEDET, es decir, territorios que han sido, digamos, especiales víctimas del conflicto armado, donde ha tenido lugar el conflicto armado, lugares que están en franco proceso de recuperación y ciertamente todos bastante remotos de la capital de la República. Ya existe un mapa. Ya existe una primera aproximación a cuáles serían los más urgentes, los segundos más urgentes, los terceros más urgentes, así que así comenzaremos a dotar de realidad esta jurisdicción. Usted nos mencionaba, ministro, al principio del podcast algunos de los conflictos que ocurren en la ruralidad. Además, digamos, si nos puede contar más acerca de, bueno, qué tipos de procesos o conflictos o problemas conocerán estos jueces y juezas agrarios y rurales. Pues mira, la idea que tenemos, y es lo que contendrá el proyecto de ley, es que estas personas tengan competencia para resolver en su integridad los conflictos que surgen de la tierra, del mundo rural. Es decir, tanto aquellos conflictos que surgen entre particulares, pensemos 2 vecinos que tienen un pleito de linderos o el propietario y el arrendatario del terreno que tienen alguna disputa por el precio del arriendo o por la conservación de la finca o lo que sea,
o también los pleitos en los que está involucrado el Estado. Pensemos que se discute la adjudicación de un baldío o que se discute la norma sobre uso del suelo en una determinada parte del municipio. Pues bien, los jueces agrarios y rurales tendrán competencia para todo, tanto para aquello que es propio del derecho privado como para aquello que es propio del derecho administrativo, para ponerlo en términos más didácticos, tanto para los que son pleitos entre particulares como lo que son pleitos entre un particular y alguna autoridad pública. Entonces, eso es lo que queremos, que estos jueces tengan potestad, tengan competencias suficientes para resolver cualquier conflicto. Y lo otro que queremos es hacerlo con enorme flexibilidad. Pensemos en algo no igual, pero sí semejante al procedimiento que hoy existe para la acción de tutela, es decir, un procedimiento rápido, con pruebas sencillas, de fácil acceso, sin grandes costos y con los jueces dedicados a resolver el fondo del asunto más que a quedarse en las formalidades propias del procesalismo judicial. No, maravilloso. Esperamos que en unos años una especie de tutela agraria y rural sea tan famosa y tan usada como la tutela lo es hoy en todo el país. Ministro, ¿cuándo cree que se conocerán esos primeros fallos? Usted nos ha descrito un camino que, bueno, parece de mucho trabajo, bueno, ya hay un mapa, unas ideas de por dónde empezar, pero también nos ha descrito, bueno, todo lo que se necesita, ¿no? Seleccionar esos jueces, sacar una ley que desarrolle la reforma constitucional. ¿Cuándo hay un estimado de cuándo empezaremos a ver en la realidad este funcionamiento? La mejor respuesta que puedo dar a esa pregunta es que será lo más pronto posible, pero si tenemos en cuenta que hoy en día un pleito por cuestiones agrarias sus términos se cuentan en años, puede tardar mucho tiempo, y que la Agencia de Restitución de Tierras tiene una congestión en la que ellos mismos calculan que para poder resolver todos los asuntos pendientes que tienen tardarían mucho más de 10 años, pero muchísimo más de 10 años, y yo estoy pensando en que en el futuro estos pleitos se puedan resolver en primera instancia en unos 3 a 4 meses, pues el cambio va a ser muy, muy visible. ¿Cuándo ocurrirá el primero de estos? Pues ojalá lográramos este año tener algún primer fallo. Si no se logra este año, por lo que usted menciona de que hay que nombrar los jueces, hay que dotarlos, hay que hacer el presupuesto, en fin, y hay que hacer una ley de procedimiento, pues el año entrante tendremos que comenzar a tener los primeros fallos de la jurisdicción rural y agraria. Mucho se discutió, ministro, y usted nos explicaba, bueno, esto va a resolver tanto los pleitos entre particulares como entre particulares y el Estado. Mucho se discutió sobre si se le creaba a esta jurisdicción una corte agraria. ¿Eso en qué quedó, ministro? Al fin, ¿en qué quedó? Y esa solución que quedó, pues no sé, ¿cuáles son sus pros y sus contras? Supongo que tiene ambos. A lo largo de la discusión parlamentaria yo sostuve y sigo convencido de mi preferencia por la creación de una corte agraria, una corte nueva. Pero precisamente fruto de esa capacidad de escuchar, de entender otras razones, de ver la experiencia de otros, pues ese texto se modificó y la verdad es que lo más importante es la creación de la jurisdicción con esos jueces cercanos al territorio y el órgano de cierre, la alta corte, digamos, que funcionará aquí, será las mismas que hoy existen, es decir, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema para lo que tenga que ver de pleitos entre particulares y el Consejo de Estado para aquellos que sean propios de la litigiosidad en contra del Estado. La idea mía y de otros tantos que considerábamos que era preferible una corte agraria tenía que ver precisamente con que esta jurisdicción rompe el molde de pleitos de derecho privado y pleitos de derecho público para ser una jurisdicción que resuelve todo el tema rural y agrario, que cada vez es más un tema en el que tiene que ver el Estado que un tema entre particulares. Pero, habida cuenta de la experiencia de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema, de la que tiene el Consejo de Estado, de algunos inconvenientes que se nos señalaron y que por supuesto son razonables, que traería la creación de una nueva corte, pues convinimos en esta solución que yo creo que también es buena, que aprovecha la experiencia que tienen estas dos altas cortes, pues que son de la mayor tradición en nuestro país,
que no cuesta dinero también, la creación de una alta corte por supuesto que iba a costar dinero, y que si resolvemos un procedimiento, si somos capaces de crear un procedimiento en el que la intervención de estas altas cortes sea discrecional, eventual, así como ocurre con la Corte Constitucional en las acciones de tutela, pues consideramos que este es un buen remedio, es un buen arreglo institucional que igual puede dar la respuesta que podría haber dado la Corte Agraria. Muy claro, ministro. Ministro, no lo quiero despedir sin que antes le cuente a nuestra audiencia cuáles son los planes y proyectos del ministro y del Ministerio de Justicia para construir esa Colombia en paz con la que todos soñamos, de lo cual por supuesto es parte esta jurisdicción. Pero ¿qué otras cosas nos quiere contar en ese sentido? Mire, hay muchas cosas. Lo primero es, digamos, persuadir a toda nuestra sociedad, a todos nuestros oyentes, de que el derecho penal, es decir, el sistema de castigos, ha estado sobredimensionado a esos efectos de lograr una convivencia pacífica y armónica, que realmente tenemos que apostarle a otros mecanismos distintos al castigo, mecanismos de conciliación, de mediación, de reconciliación, de justicia restaurativa, para que desde la justicia se pueda contribuir también al logro de la paz. Es mucho más satisfactorio, es mucho más justo un arreglo entre personas que han tenido alguna disputa, alguna que se ha sentido ofendida o que lo ha sido, alguien que ha agredido a otro, si logran convenir en un arreglo que repare al uno, que transforme la situación en la que ellos vivían, que la respuesta tradicional que ha ofrecido el Estado, que es la de encarcelar al uno y descuidar completamente al otro. Porque el derecho penal que tenemos hoy en día, ciertamente con todas sus crisis y sus problemas, pues está enfocado en castigar y castigar con dureza y con crueldad a quien ha cometido un delito, pero desconoce a la víctima. Probablemente todas las personas que nos estén escuchando han sido víctimas de un delito y ninguna ha sido reparada. El modelo en el que nosotros estamos pensando y que ya lo estamos construyendo y que ya tenemos algunos logros, está concentrado en reparar a las víctimas, en tenerlas en cuenta y en lograr que por medio de la justicia se reconstruya esa armonía que se destruyó cuando alguien ya se cometió un delito o una falta que, aunque no sea delito, de todas maneras le causó agravio a otra persona. En ese sentido, tenemos especial interés en llevar justicia real, justicia con reparación, justicia con redignificación para mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de vulneración de sus derechos, por supuesto, en los casos más graves de feminicidio, de violencia sexual, pero también problemas de acoso laboral, de discriminación, de exclusión permanente en sus posibilidades de acceso a derechos, de otros sectores de la población tradicionalmente marginados y discriminados, como esta jurisdicción agraria dedicada principalmente a los problemas de los campesinos y campesinas. Estamos interesados también en darle un fortalecimiento razonable y justo a la jurisdicción agraria. En todos los proyectos que tenemos sí estamos pensando en un modelo de justicia concentrado en los derechos humanos, en la dignidad de las víctimas y en una cosa que yo creo que ya la sociedad colombiana comienza a ver con mejores ojos, y es que el castigo, si bien forma parte de la oferta de lo que hay en la sociedad, tiene que servir para algo más allá de simplemente causarle dolor a quien causó dolor con su acto. Tiene que servir para reparar, tiene que servir para transformar las condiciones sociales, tiene que servir para prevenir la comisión de nuevos delitos. Así que desde este rincón de la justicia, por supuesto que en esa medida estamos también comprometidos con la construcción de paz. Eso que usted describe, ministro, pues se parece mucho a lo que usted nos describió cuando le pregunté por el consenso de la reforma, ¿no? Escuchar al otro, estar dispuesto a ceder, a que no hay un ganador y un perdedor, sino que ojalá pues todos ganen, y es muy diferente a la concepción de justicia y de proceso judicial que uno tiene, ¿no? Siempre es como, bueno, ¿quién ganó? En un pleito. Y bueno, esa idea de justicia definitivamente construirá más paz que la que tenemos ahora. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos en Contraplano. Soy Mariana Ardila y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y aquí a su disposición.